Sí, sin embargo, aún sin ningún tipo de respaldo teórico, en la música popular uruguaya, que va a ser el asunto que voy a abordar acá, eh, los, un poco los conflictos, pero no solo conflictos, sino distintos tipos de tensión generacional fueron cruciales y alcanzaron un punto álgido alrededor del año 85, y no por casualidad. El grupo hegemónico en la canción popular uruguaya hacia 1985 integraba por lo menos una o dos generaciones muy cercanas. Alguna gente los junta a todos en una supuesta generación del 77 o 78, otros subdividen en dos sutilezas, una generación del 73 y otra del 77-78. Pero sea lo que sea esa o esas generaciones, una característica notoria que habían tenido era que de ninguna manera encajaban con lo que acaba de referirse Luis, que es la actitud parricida. O sea, ellos firmemente, decididamente se consideraban continuadores evolucionados de las generaciones de música popular uruguaya que los habían precedido. Es decir, no continuadores en el sentido pasivo, sino que ellos tendían a ver las generaciones anteriores, es decir, la generación de los años 60 y de inicios de los años 70, bajo ya el signo de la innovación, de la invención, de la evolución, y ese era el marco que agarraban admirativamente para agarrar los elementos que hacían y reproducir esa misma actitud o proponerse a repetir esa misma actitud. Entonces, en toda esa generación, la primera generación del llamado canto popular, que empieza a hacerse visible hacia el año 70, abundan los homenajes y los reconocimientos, algunos necesariamente velados para el caso de figuras que estaban prohibidas o cuya referencia a ellos era una amenaza, a Citarrosa, a Biglietti, a José Carvajal, a los olimareños, y también a Mateo, a Rada o a Dino, músicos de diferentes estilos que habían actuado antes. Ellos logran efectivamente hacer una música muy diferenciada de la de los músicos que los habían antecedido. Bueno, y junto con un montón de otros nombres, configuran el fenómeno cultural más masivo en Uruguay durante la dictadura. En el año 85, ese movimiento estaba bastante perturbado, sin embargo tenía una pujanza muy difícil de imaginar hoy día. Para mí, que soy extranjero, yo nací en Brasil y llegué al Uruguay por primera vez, aterricé acá en el mes a fines de septiembre del año 85, es un momento que lo tengo fotografiado en mi mente, porque no lo confundo con ningún momento anterior, sino que es algo que llegué y ¡pum!, me encontré con eso, ¿no? Y es más, llegué para hacer una ponencia en el Festival de La Paz, que era un festival de canto popular que existía,
y que estaba lleno de gente y donde se presentaban en un concurso 150 jóvenes cantores populares candidatos a sumarse a ese movimiento que existía. Nadie conocía el muchacho que ganó ese Festival de La Paz, pero hace poco revisando vi su nombre, era Claudio Tadei, que hoy día es una persona, bueno, que tiene toda una carrera y que nadie lo asocia en absoluto con canto popular, ¿no? Pero no solo eso, había dos revistas con muy buen nivel, especializadas en canto popular, una revista llamada Nueva Viola y otra que se llamaba La del Taller. Había un gremio no de músicos populares como es, y que ya existía y sigue existiendo, AUDEM, sino un gremio muy peculiar que pretendía ser un gremio específico del canto popular, es decir, un gremio de un conjunto de trabajadores, pero además incluyendo una determinada actitud estética e ideológica como parte del concepto del gremio. Un proyecto que uno lo mira a distancia y parece como irreal y delirante, y de hecho explotó al poco tiempo, pero que cuando empezó tuvo una enorme visibilidad, entre otras cosas porque fue el principal organizador de las festividades y de todo lo que ocurrió con el regreso de cada uno de los grandes músicos exiliados que regresaron en el año 84, ¿no? A Citarrosa primero, los alimareños, poco después, y Biglietti poco después. Estaba el TUMP, que se proponía ser una especie de academia vinculada a la enseñanza y al estudio del canto popular, que también participó en la coorganización de esos y otros varios eventos. Esos grupos tendían conexiones internacionales, no sé, Atempo llegó a mandar una delegación a un congreso internacional en la URSS, gracias a los contactos que tenían varios integrantes del Partido Comunista que integraban Atempo, y el TUMP, que en su fundación estuvo vinculado a un curso internacional en el año 83, había estimulado la creación de escuelas análogas al TUMP en otros países de América Latina, y gente muy marcada por esos cursos que se hicieron en el año 83, luego otro en el año 84 y en el año 85, efectivamente abrieron talleres según el modelo del TUMP, que los hubo en Chile, los hubo en Buenos Aires, los hubo en Rosario, los hubo en La Paz, y durante un tiempo hubo una especie de red internacional que de vez en cuando uno descubre medio sorprendido. Hace poco estuvo acá, el año pasado, una cantante boliviana llamada Selma Vargas, estuvo varios meses, no sé si sigue acá o si ya volvió, pero que tenía claramente una influencia de Lazaroff, Leo Maslía y todo eso, ¿no? Y que venía justamente de ese tipo de tentáculos que se tendieron. Pero bueno, mucho más allá de eso, uno miraba varias publicaciones, no solo las publicaciones especializadas, pero las columnas dedicadas al canto popular en distintos diarios, en distintas publicaciones, estaban llenas de chismes. Es decir, no estoy hablando de sesudas evaluaciones serias, sino de pequeños comentarios. El dúo tal cambió de percusionista. Tal grupo está entrando al estudio para empezar a grabar su nuevo disco. Creo que actualmente ni sobre no te va a gustar se dice, se acompaña. Uno se entera cuando sale el disco nuevo, ¿no? Pero, y más que eso, onda, chistes que comentaban aspectos personales que la gente supuestamente conocía, como que determinado músico le gustaba mucho chupar, o que tenía mucho atractivo, tenía mucho empuje con sex appeal, con las muchachas, ¿no? Y los recursos que usaba, y se contaban, se hacían ironías, ¿no? Se les inventaban apodos, ¿no?
Jorge Bonaldi era Jorge Malaldi, ¿no? Porque había dicho determinada cosa malhumorada y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, como presuponiendo la existencia por lo menos de una cantidad de público suficiente para justificar esa columna y que estuvieran interesados en eso, ¿no? Había espectáculos por doquier, todos los fines de semana y no solo los fines de semana, y espectáculos de los distintos tipos de todo ese circuito que se había armado del canto popular, que incluía eventos masivos en estadios, que incluía espectáculos en salas de teatro y sobre todo incluía una movida enorme en ámbitos menos formales, pero toques a los que llamaban a la gente para tocar constantemente en liceos, en cooperativas de vivienda, en parroquias, ese tipo de cosas. Y además otro tipo de cosas que menos públicas, pero que alcanzaban un montón de gente, que eran las prácticas de guitarreadas domésticas, donde muchas veces estaban esos mismos músicos, pero tocando y se juntaban y parte de lo que era la fiestita, parte de tomar un poco de alcohol y fumar y todo eso, consistía en intercambiarse la guitarra y tocar, pero tocar con la seriedad de quien está en un concierto, junto con gente amateur que quedaba escuchando o que de pronto también tocaba una cancioncita, al igual que el músico establecido. No solo era un fenómeno masivo, sino que creo que hasta el día de hoy alguien independiente de gustos que vaya a hurgar en la discografía del año 85 encuentra propuestas que claramente tienen mucho trabajo, mucho conocimiento, muchos misterios para develar como para justificar un estudio, ¿no? O sea, el año 85 es el año de, hablando de discos, de lo que hoy día uno dispone fácilmente, es el año del disco Tangatos de Jorge Lazaroff, de Extraños en tu casa de Omar Lía, de algunas variantes de Daniel Magnone, que acaba de reeditarse en CD, de Nieblas y Neblinas de Darno Shan, de Un campo blanco, el primer disco de Esteban Klisic, de Los versos de la tía Paca, el primer disco para niños de Jorge Bonaldi, de La Yapla Mata, uno de los discos más considerados más clásicos de Rubén Rada, de Mujer de Sal junto a un hombre vuelto carbón, quizá el disco más experimental que hizo Jaime Ross en parcería con Estela Magnone, es un disco de los dos, y Brindis por Pierrot, por lejos el más masivo de todos los que nombré, y hoy por hoy el más conocido, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo que me sorprendió y me maravilló todo ese movimiento, también me sorprendía que reinaba una sensación así de desánimo total, como si todo eso estuviera, todo eso que yo veía, wow, ¿no? O sea, cómo me gustaría que Brasil fuera así, ¿no? Y sin embargo ellos tenían una idea de un enorme pesimismo, porque claro, estaban viendo cosas o estaban acompañando una línea que yo no conocía y que luego en poquísimo tiempo efectivamente se confirmó, ¿no? Todo eso involucraba entonces tensiones diversas y me voy a tratar de concentrar en las que tienen el aspecto que de alguna manera define ese panel, que es la cosa generacional. Ahora bien, para explicar ese colapso así catastrófico y muy veloz, porque eso que describo del año 85 y que luego investigando veía que en el año 84 había sido muchísimo más que en el año 85 y que en el 86 desapareció, ¿no? O sea, fue muy rápido.
O sea, el movimiento del canto popular, con el paso de los años, estudiándolo, escribiéndolo, me entró a parecer muy insatisfactorio la descripción del modelo del canto popular como un género musical, ¿no? Creo que el canto popular y todo lo que ocurrió con él se define mucho mejor de una manera más compleja y mucho más institucional. Es decir, el canto popular fue la interacción de la actitud de una cantidad de músicos, pero también con la conformación en la que incidieron el público, en la que incidieron los formadores de opinión, la prensa y todo eso, y también en la que incidieron organizadores de diverso tipo, pero fue esencialmente la conformación de un circuito de acción. Es decir, quizá el invento más importante del canto popular fue el de encontrar formas de actuar, formas nuevas para el contacto con el público, lugares, rituales específicos que hicieron posible además la conformación de esa idea, ese campo semántico nuevo, que fue la idea de un movimiento, que luego, si uno va al detalle, es muy difícil de discernir específicamente en lo musical, porque en lo musical había de todo. Y es más, tanto es así que en cuanto se conforma ese circuito, empieza a sumarse al circuito una cantidad de músicos distintos, algunos de generación anteriores. Yo qué sé, Santiago Chalar se suma a ese circuito. Otros que eran de un estilo completamente distinto, como es el caso, no sé, Pipo Spera, que venía más bien de la barra del tardío candombe beat. Murgas, ¿no? Una murga como... sí. Perdón, yo sí, Rodríguez Castillo, que me dices tú dónde lo pones. Pasa que él estaba fuera del país. Digo, él llega... O sea, él viene a Uruguay en algunos momentos, actúa poquísimo, es decir, como que no integra esa movida, ¿no? O sea, él nunca actuó, o casi nunca actuó, en ámbitos del canto popular. Es decir, él casi nunca actuó en ese circuito, digamos, ¿no? ¿En serio? Mi introducción duró tanto, no puedo creer, es injusto, ¿no? Tu reloj no se hace, ¿no? Bueno, pero en fin, Falta el Resto, La Reina de la Teja, un grupo de canciones para niños y que en realidad era un grupo de teatro que tenía música como Canciones para no dormir la siesta. Todos esos elementos se integran a ese circuito y están actuando y la gente los recibe como canto popular, ¿no? Ese circuito, en la medida en que se alcanza una diversificación tan extrema, obviamente no podía unificarse con base a gustos, porque a nadie, no existía ser humano que le gustara todo eso, o ni siquiera la mayoría de eso. O sea, se banca justamente como contexto para determinado tipo de modo de apreciar, o como fondo para reuniones, para la oportunidad de reuniones, para un espíritu de manifiesto, para una manifestación o afirmación de fuerza masiva frente al contexto y a la sociedad. Bueno, todo eso estaba agarrado, estaba conformado, era como un contenedor conformado por la propia dictadura, por el propio contexto dictatorial. En cuanto desaparece la dictadura,
Las uniones simbólicas que hacen con que la gente perciba todo ese movimiento como una cosa y consuma todo eso junto, se deshilacha, ¿no? En cuanto se deshilacha, cada músico por su lado tiene que inventar o reinventar o retroceder a otras maneras de presentar y de comunicarse y de interactuar con el público. Algunos lo hacen. Jaime Ross prácticamente inventa un espacio nuevo del que se convirtió en el único ocupante durante unos años. Canciones para no dormir la siesta vuelven a ser un grupo para niños haciendo espectáculos infantiles. Las murgas actúan sobre todo en carnaval como antes. Los folcloristas vuelven a los festivales folclóricos del interior o a algunos ámbitos que siguen perpetuando la etiqueta canto popular. Pero hay muchos músicos, sobre todo aquellos más innovadores o que tenían justamente un espíritu más modernista, que directamente quedan sin público, o sea, quedan con muy poco ámbito donde presentarse y donde encontrar un ámbito comunicativo favorable. Entonces, bien, eso era la introducción, el asunto, el meollo. Acá debería por lo menos hablar de tres tensiones, entonces que me voy a resumir a referirme a ellas, ¿no? Cronológicamente, la primera de ellas es la tensión que se da con los músicos exiliados que regresan. Es una tensión, no es propiamente un conflicto, porque tal como vimos, la generación que estaba acá veneraba a la generación de los que estaban volviendo, ¿no? Y los que estaban volviendo se sentían enormemente agradecidos de que esa generación de alguna manera hubiera agarrado la posta y es decir, no tenía ningún motivo para negar a los que estaban, ¿no? Luego se habló y hubo críticas de que esas grandes figuras que volvieron con un peso simbólico gigante, hubo críticas de que ellos no se integraron con los del canto popular. Pero ¿cómo se iban a integrar y dónde y en qué contexto? Si justamente el ámbito que ellos tenían como el ámbito integrador había desaparecido, ¿no? Es decir, no existía propiamente el campo, pero hicieron sus esfuerzos. Viglietti, en dos de sus primeras presentaciones masivas que hizo, cuidó de tener un par en cada una de músicos jóvenes tocando con él. En Buenos Aires tocó con Rubén Olivera y Luis Trochón en el primer toque que hizo, y luego en Montevideo con Leo Maslía y Jorge Lazaroff, ¿no? Bueno, Cita Rosa no se cansó de hacer también referencias positivas a varios de esos, etc. Bueno, la segunda tensión sí fue un conflicto, y fue con los jóvenes rockeros. Eso sí fue la cosa más peleada y más agresiva, porque acá sí teníamos a una generación parricida, lo cual era doblemente ofensivo para la generación anterior. Era ofensivo porque esa generación anterior eran los padres que estaban siendo asesinados, y era ofensivo porque ellos tenían como bandera justamente la oposición a la idea del parricidio. Entonces, o sea, era doblemente ofensivo. Es decir, estamos hablando de gente que consideraba que la actitud parricida era un sinsentido, que era mucho más productivo aprovechar lo que se había creado y rectificar y evolucionar, ¿no? Entonces, o sea, había un tema entonces personal y de orgullo, me están matando a mí, y había un tema además conceptual y que ya estaba instaurado, y que claramente esa generación nueva
tenía una actitud radicalmente distinta. Existen debates, los debates están publicados. El resumen del debate, bueno, ocupa una parte sustancial del libro que escribí sobre los que iban cantando, y es increíble porque es un enorme diálogo de sordos. Realmente como se hablaban idiomas distintos, es una cosa notoria. La tercera tensión nuevamente no es un conflicto, es una tensión nomás, y tenía que ver simplemente con la generación de músicos que crecieron con la actitud no parecida, pero demasiado tarde, llegando en el momento en que ya el contenedor donde pensaban que naturalmente iba a ser su lugar de actuación, ese contenedor dejó de existir y quedaron completamente en banda, y que tampoco encajaban en absoluto con sus cogeneracionales en el sentido biológico, pero no en el sentido de barra, ¿no? Quedó entonces una generación que justamente se caracterizó por ser completamente desconocida, ninguneada, y por tener una evolución sumamente retaseada por la falta de una interacción con un público real, ¿no? Prácticamente tuvieron que hacer discos que nadie escuchaba, tocar en lugares a donde nadie los iba a ver, bueno, sin ningún tipo de respuesta real durante años, y que tardaron decenios en algún caso, o unos pocos años, para, por distintos lados, ocupar alguna posición. Estoy hablando de gente como Asamblea Ordinaria, como Guillermo Lamolle, como Jorge Schellenberg, Fernando Ulivi, bueno, varios más. Algunos directamente abandonaron la música. Bueno, el Cuarteto de Nos quizás haya sido el que más precozmente encontró una posición entre todos esos. Alberto Wolf, que hoy día es bastante conocido, pero que también tardó mucho en afirmarse. Y bueno, y todo eso dejó secuelas que en realidad no son para nada, digo, hasta hoy quedan cicatrices abiertas, oportunidades perdidas, mucha música poco conocida y mucha incomprensión histórica con respecto, y rencores que sobreviven, y visiones caricaturizadas de distintos fenómenos como parte de ese entramado de conflictos y o tensiones. Pero bueno, es eso. Ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Bueno, yo tengo algunas preguntas para hacer. Nada, quizás la categoría generaciones pueda no funcionar para todas las áreas de la misma forma. Evidentemente no funciona para todas las áreas, pero un poco pensando a partir de la intervención de la presentación de Oscar, de algún modo lo estás haciendo, de algún modo negando la posibilidad de que exista una generación en la narrativa, o por lo menos no das la posibilidad de que exista, al plantear la imposibilidad de ese enfoque, no sé, te lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando. Es decir, definir la generación en términos de un proyecto, y si no hay un proyecto no es posible una generación. Me pregunto si no se puede hablar de generación en otros términos que no sean los términos de un proyecto. Me parece que eso se puede ver en el caso de la poesía y también de la música, ¿no? Es decir, pero lo que pasa es que en el caso de la música, además, creo que sí hay un proyecto.
y eso lo firma aún más como generación. Pero me parece eso, un poco la pregunta es ¿por qué ves solamente a las generaciones en términos de proyecto y no en términos de otras marcas como también pueden haber sido, como están presentes también en la poesía con respecto al cuerpo, la literatura sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, ese tipo de cosas? Y entonces, si es que no hay una literatura específica de esa generación, me pregunto si eso en sí mismo no es en sí mismo un asunto. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no hay una literatura generacional? Un poco eso, ¿no? Otra pregunta que también me fue surgiendo a partir de la intervención de Luis es un poco la idea de público, digamos, que no, cómo el público pueda un público que no estaba formado en la lectura de poesía, cómo eso fue modificando, qué conflictos o qué especie de negociaciones pudo haber en esa producción y en la producción misma de la poesía con respecto a ese público nuevo y distinto y lejano con respecto a la poesía tradicional. Y luego tengo una pregunta para Guillermo, que es un poco que me llama bastante la atención sobre esa generación que se identifica además como tal, y es cómo no solamente se identifican como generación, en tanto son una generación con un proyecto determinado, y cómo además, si bien se ve a los 80 en general, quizás sea eso una influencia o una contaminación de la idea del rock o del punk rock, sobre todo el mapa cultural, como una posición anti-intelectual, y eso quizás tenga que ver con la posición de Oscar también, con respecto a esa negación. No sé si se siente también como un ataque, digamos, pero volviendo a lo de Guillermo, y con respecto a ese proyecto, yo lo que veo es lo contrario, veo como una intelectualización de la música, en el sentido de que son músicos que investigan mucho, digamos, la musicología, digamos, es importante en su producción y en su reflexión para su producción musical. Son tipos con una formación tremenda, todos ellos, y no solo eso, sino que además su producción trasciende la mera producción musical, sino que tanto, no sé, Carlos Silveira, Cabrera, Jaime Ross, Lazaroff, Trochón, escriben sobre música, son periodistas, son críticos musicales, y me gustaría de repente que dijeras algo más sobre cómo surge eso. Me parece algo completamente inusual en Uruguay, en el mundo, que haya un grupo de músicos que escriban, no sé, la Nouvelle Vague con respecto al cine, ¿no? Pero no sé, me parece que eso es una marca fuerte con respecto a esa generación, que están intentando conquistar otros espacios que les permitan legitimarlo, a su vez. No sé, esa fue. No sé, el que quiere pélense, el que quiere hablar primero. Vamos en el orden opuesto. Bueno. Empiezo, la última. Vos que hablaste poco. El reloj de él se aceleró, ¿no? Bueno. No, sí, yo pretendía referirme a eso, entre otras cosas, y en la introducción todavía, ¿no? Porque justamente esa, estamos claros acá, la generación esa que estaba escribiendo, publicando sobre música, intelectualizando sobre la música, no es la nueva generación, que eso sí, no tenía nada que ver con eso, sino que era la generación anterior, la que había empezado a trabajar en los años 70, ¿no? Prácticamente, bueno, en sincronización con el surgimiento de nuevos semanarios, de nuevos periódicos en Uruguay, tuvieron la actitud expresa de copar el espacio para garantizar que por una vez quien estuviera escribiendo sobre música fuera gente que supiera música, ¿no?
Y eso fue otra cosa que me sorprendió cuando llegué acá. Es decir, una crítica de música popular hecha por músicos, y no solo por músicos, hecha por varios de los mejores músicos del país, era algo totalmente envidiable para mí como brasileño, como carioca, ¿no? Ahora, ¿cómo se da ese proceso? No sé, supongo que debido a justamente esa actitud continuadora que habían tenido. Primero, no todo el canto popular tuvo esa actitud, sino un sector específico del canto popular que fue un sector modernista, casi todos alumnos de un importante musicólogo de acá, Coriona Jaronian, y también de la musicóloga Graciela Parasquevaidis. A Jaronian, a su vez, discípulo de Laura Gestarán, el máximo musicólogo en la historia del Uruguay, y además, como modernistas que eran, muy preocupados en la teorización de la música que hacían, en la reflexión sobre las implicancias ideológicas de lo que escribían, en la reflexión sobre la técnica, en la reflexión sobre las implicancias de determinadas elecciones técnicas en lo comunicacional y en lo ideológico. Todo eso estaba en el tapete. Así que era gente muy acostumbrada a discutir mucho, a criticar mucho, criticar incluso en el cotidiano, gente que había tenido clases de música y que daban clases de música, ¿no? Bueno, y ese fue otro de los quiebres, sobre todo con la joven generación rockera, que tenían una actitud mucho más punk, que de alguna manera se pretendían justamente como no intelectuales, que buscaban expresarse con un mínimo de metáforas y diciendo las cosas de la manera más cruda y directa posible. Pero no sé si contesté la pregunta o si simplemente elaboré sobre lo que había. Bueno, el contexto de 1980 al 85 es un contexto muy particular, de confluencia de carácter concertacionista, ideológica, que genera por la propia circunstancia de las prohibiciones y de la libertad de tráfico de discursos, una particular avidez por la lectura en vivo, por el contacto en vivo de la música, de la poesía, del teatro, es decir, y hay una circunstancia que es la que experimenta el grupo de Ediciones de Uno, que yo decía que lo lleva a un cierto aprendizaje en relación con un tipo de discurso poético que no es el que está atravesado no por la tradición de la poesía, sino por la poesía contemporánea. Es decir, cuando hablamos de reuniones de trabajadores o de vecinos en los barrios, era evidente para nosotros que esos vecinos no habían atravesado ni siquiera el conceptos básicos de la vanguardia poética, por ejemplo. Pero sí, por supuesto que hay una tradición poética fuerte, popular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese aprendizaje? Bueno, nosotros sí tenemos un proyecto, nosotros sí estamos estudiando y comenzamos a tomar elementos que entendíamos que no habían sido tomados por la tradición intelectual
pero que podían congeniar perfectamente con lo que queríamos hacer y con un público ávido. Y empezamos a introducir algo que en la tradición poética uruguaya, crítica, y sobre todo la del 45, había sido totalmente negado, que era el uso del humor en la poesía, sobre todo el uso del humor de la vanguardia del 20, que se negó, digamos. Aparecía Alfredo Mario Ferreiro, un vanguardista notorio, extraordinario, no solamente por sus 2 libros, sino por toda su labor en la crítica, su revista, el hotel y todo lo demás. Un individuo que había introducido el humor de una manera extraordinaria y que lo había hecho poéticamente, pero que era tildado en la crítica tradicional como un humorista, porque después fue humorista, es verdad, después se dedicó más al humor que a la poesía, lamentablemente, pero porque bueno, como lo dice él en su segundo libro, no había forma de recepción de su poética. Esa es una historia bien interesante. Nosotros empezamos a introducir el humor, y es un humor escénico, y cada uno de los que estábamos en uno lo utiliza de distintas maneras. Daniel Bello crea las rimas pajeras, que eran redirectas, populares, y a la vez las presenta en un recital de Cabaret Voltaire junto con Los Traidores. Es decir, empieza a haber una confluencia de cosas populares, punk, rock, humor neo-vanguardista, y yo adopto la línea neo-dada, digamos, con una cuestión más de hacer confluencias de discursos diversos. Y, por ejemplo, Miguel Ángel Olivera, que él venía del tango, nos introduce a una poética del tango que algunos de nosotros desconocíamos y que la adoptamos inmediatamente, ¿no? Porque tenía una doble vertiente que, digamos, podía ser, tenía todos los elementos, era humorística, era popular, era de una invención léxica extraordinaria, ¿no? Podía conectar con un público amplísimo. Ahí hay entonces 2 o 3 vertientes, digamos, donde se produce un tipo de poesía que está lejísimos de lo que la mirada de los mayores iba a aceptar en principio, porque esa otra poesía que nosotros también cultivamos en parte, que era una poesía racional, elaborada, con la sinécdoque, con la sutilidad y todo lo demás. Dentro de uno yo era el que más hacía eso y era la oveja blanca, digamos. Confrontó con esta otra poética que parecía desmañada, desprolija, extraña, populachera. Bueno, las cosas que se dijeron de uno son magníficas, porque se tildó a ediciones de uno de neo-vanguardista, posmoderno, herético, marginal, popular, malditista, feísta y lumpenpoesía. No le faltó nada. No renegás nada. No, para nada. Pero quiero decir que para la otra poética, esta de, digamos, con poetas importantes, ¿no? Que iban, digamos, a la construcción tipo Macedo, ¿no? Esa sutileza de 2 o 3 versos, que confiaba, digamos, en una verbalidad inteligente. Nosotros no era que no fuéramos inteligentes, simplemente que usábamos otra inteligencia del léxico, de la llegada, de la aproximación, y sobre todo una diferencia que marcó mucho, creo que hasta hace muy poquito tiempo, que era el cuerpo, el poner la corporalidad, que eso era visto pésimamente, o sea, muy mal juzgado, diciendo, bueno, eso no es poesía, digamos.
no solamente pasaba eso con la corporalidad, sino con otros soportes. Yo recuerdo la primera exposición de videopoemas de Roberto Mascaró, llegada al país en el 85 en la Biblioteca Nacional. Y bueno, para nosotros Mascaró ya